Ya está con nosotros David Páramo. David, ¿cómo estás? Querido amigo, Bienvenido. ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Se ha puesto intensa la telenovela de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Vamos a reconstruir un poco la historia. Hay que acordarnos, cuando Trump entra al gobierno de los Estados Unidos, dice: México se está beneficiando indebidamente del Tratado de Libre Comercio, voy a corregir mi superávit comercial y voy a romper el Tratado de Libre Comercio y luego a ver si quiero firmar uno con México. Vino generándose un importante entendimiento en el gobierno de los Estados Unidos de que ellos ganan y ganan mucho con el acuerdo comercial, que hay estados a los que les conviene y les conviene mucho. En agosto inicia la renegociación del Tratado de Libre Comercio, cada vez vinieron mejorando las cosas, llegamos avanzando muy bien y muy rápido hasta el 19 de abril. El 19 de abril se decreta como una reunión permanente. De hecho, desde esa fecha hasta hoy, los 50 negociadores técnicos mexicanos han estado viviendo en los Estados Unidos, viendo, negociando y viendo qué va a pasar y cómo le van a hacer. La semana pasada sale Paul Ryan, que es el republicano, que es el presidente, el equivalente al presidente de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja de los Estados Unidos, y dice: pues vamos a tener un tratado de libre comercio firmado el 17 de mayo, es decir, hoy, porque si no, a nosotros ya no nos ajustan los tiempos legislativos. Parte de una estrategia de pinza de los Estados Unidos. Estados Unidos dice: pues ahí les pongo, a ver, México, cierren, y cierren en estos términos para cerrar. El cálculo se equivoca el equipo de Donald Trump. Donald Trump calculó que al presidente Peña le urgía cerrar el tratado antes de las elecciones, porque por cerrarlo, para obtener una ventaja electoral o alguna ventaja de cualquier tipo. La realidad es que el presidente Peña y su equipo siguen cumpliendo lo que dijeron: vamos a renegociar en los términos que le convenga al gobierno mexicano y a los mexicanos. No vamos a dejar nada que hoy tengamos, no vamos a ceder nada de que hoy tengamos, y podemos modernizar, pero no vamos a dejar nada sobre la mesa. Claro. Dice el gobierno mexicano a partir del lunes, y Ildefonso Guajardo dice: nosotros no nos corre prisa, nosotros podemos negociar, claro. Podemos seguir negociando lo que sea. Y a partir de ahí se desata estos capítulos de la telenovela que se ha puesto buenísima. El gobierno mexicano, incluso se levanta la ministerial del fin de semana, el secretario de Hacienda se va a una reunión, el secretario de Economía, perdón, se va a una reunión a Sao Paulo, y en Sao Paulo, Brasil, dice: y a lo mejor tendríamos que estar preparados para un tratado de libre comercio México-Canadá, y que Estados Unidos decida si se suma o no se suma. Estados Unidos se empieza a enojar, los canadienses siguen diciendo: podríamos tener un buen acuerdo. Ayer Donald Trump, en un berrinche muy total y absolutamente trompeano, que no se le da, ¿no? Va a California y dice: pues que tolera poco la frustración. Va a California y dice que algunos migrantes mexicanos son ilegales, son animales. Son animales. El viernes ya se había dicho que México se había quedado con el equivalente a la gallina, dijo el ganso, pero en México se usa la palabra, es la gallina de los huevos de oro. Ante todo esto, el gobierno mexicano vuelve a endurecerse. No solo por la vía diplomática, porque son dos caminos diferentes, pero en la parte del tratado, nosotros no tenemos prisa, Nosotros incluso, si es después de las elecciones que seguimos negociando, invitaremos a representantes del equipo de transición para entregarle las estafetas. Porque nosotros negociamos no de gobierno a gobierno, no de administración a administración, sino es de Estado a Estado. El Estado mexicano con el Estado de Estados Unidos y con el Estado canadiense. Esto es relevante porque la mayoría de los tratados firmados por México han empezado en una administración y han terminado en otra. O sea, las negociaciones han empezado en una administración y han terminado en otra. Entonces, nosotros negociamos de Estado a Estado. No importa quién gobierne. ¿Cuál es la lectura que hace México? Tenemos que tener un tratado que sea bueno para todos. Si es bueno, cualquiera que gane las elecciones va a estar a favor, y cualquier composición que pueda haber en el Senado de la República lo va a ratificar. Claro. Si los méritos son buenos, gobierne quien gobierne, y el Senado esté compuesto como esté compuesto el Senado. Entonces México dice: nosotros tranquilos, nosotros podemos ir negociando así. El gobierno de Canadá, el primer ministro de Canadá, da una entrevista hoy
en la cual dice, tenemos un buen acuerdo sobre la mesa. Y eso es una interpretación, o sea, un buen acuerdo sobre la mesa quiere decir, todo quiere decir nada. Un buen acuerdo sobre la mesa es, pues yo te puse los papeles en la mesa, no los firmo. Son buenos los papeles que te puse, pero no los he firmado. El secretario de Economía contesta el tuit, oye, muy buena entrevista, nada más que no estamos todavía de acuerdo, o sea, no tenemos nada firmado. Y Robert Lighthizer, que es el negociador en jefe de los Estados Unidos, tuvo un arranque de histeria. Porque ni siquiera estamos cerca de un acuerdo comercial, ni siquiera estamos cerca, tenemos diferencias de Entonces, ¿dónde estamos hoy parados? Yo creo que lo relevante es dónde estamos hoy parados. Básicamente veo los siguientes escenarios. Escenario número 1, que Estados Unidos diga, pues nos levantamos de la mesa. Escenario número 2, que se siga negociando. Y escenario número 3, como yo siempre lo digo, y es totalmente... Y no es una figura, sino es parte de la cultura en cómo se hizo Donald Trump. Donald Trump le gustan los escándalos de la WWE. O sea, además, hizo WrestleManias. Puede salir que mañana se pongan de acuerdo. Claro. Porque el gobierno mexicano ha sido particularmente claro. Hoy el subsecretario Baker, subsecretario de Economía, decía, Estados Unidos lo que quiere es que firmemos eso, y eso no es negociar. Nosotros queremos negociar. Si no quieren negociar, nosotros tampoco. Hoy el gobierno mexicano también vuelve a decir, oigan, le preguntan a Guajardo, oiga, y de los aranceles, si pusieran aranceles al acero y al aluminio, nosotros también les pondremos unos aranceles iguales. ¿Qué está pasando? ¿Estados Unidos está enojado? Porque Estados Unidos quería sacarlo hoy. Claro. Pero Esos jugando con el tiempo de México, jugando básicamente al tiempo de México, y no le sale. Cuando no le sale, pues no saben exactamente qué hacer y se van. Por el insulto, mi querido amigo. Muy bien. Siempre un placer platicar contigo, Igualmente, vecino. mi querido David, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho.